Buen día, ¿cómo están? Creo que son pocos, hoy rinden algo pronto, ¿no? Ah, es miércoles, digamos que se complica, digamos. Hoy, en principio, va a ser una clase corta, por suerte, así que nos desocupamos rápido, si Dios quiere. Por supuesto, si es que entienden todo, digamos, que vamos a ver si pasa, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que vimos el lunes? Procesador multiciclo. Empezamos a ver lo que es un tercer camino de datos propuesto. Un camino que es multiciclo, en el cual las instrucciones se ejecutan en varios ciclos. Distinto a lo que veníamos viendo antes, que todas tenían un CPI igual a 1. Ahora el CPI es mayor. Entonces, al ser el CPI mayor, el tiempo de ejecución es probable que sea mayor. Entonces el objetivo no es performance. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de diseños? Las otras P, ya sea consumo de energía o costo, power o price. Para hacer ese cambio de datos, ¿qué es lo que hicimos? Agregamos registros. ¿Para qué? Para almacenar valores intermedios entre ciclos y ciclos. Por ejemplo, el IR, el MDR, cosas que ustedes, si recuerdan, ya habían visto en sistemas con micro, con el famoso CRC, que era un procesador multiciclo. Era un camino de datos multiciclo. Ustedes ejecutaban varios ciclos cada instrucción. Y la idea del ahorro de costo viene dado por la reutilización de unidades funcionales. Entonces teníamos una ALU para hacer todas las operaciones aritméticas que haya que hacer, una memoria para hacer guardar todos los datos y el programa, no memorias separadas. En este camino de datos la idea era dividir la ejecución de las instrucciones en ciertos pasos balanceados, igual que habíamos hecho con el procesador de pipelining. En el diseño de pipelining la idea era que todas las etapas sean iguales para que la duración, para que se parezca lo más posible a un pipeline ideal. Acá lo que queremos que sean balanceadas para que sean cortas, simplemente. ¿Vamos? Y la idea es que cada paso se ejecuta en un ciclo. Entonces la duración de ese ciclo va a depender del paso más lento. Va a haber que ver cuál es el paso que tengamos más lento y ese nos va a determinar la duración del ciclo. Por eso es ideal que sean balanceados. Y es ideal que en cada uno de esos pasos se use una única unidad funcional. ¿Está claro? Y hemos visto que se podía utilizar más de una unidad funcional, pero se utilizaban en simultáneo, se utilizaban en paralelo. Entonces no había una secuencialidad y no dependían del resultado de la otra. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, en el fetch se buscaba la instrucción en la memoria y se sumaba, se actualizaba PC en la ALU, PC más 4. Entonces dicen, estamos usando dos unidades funcionales, pero tanto para acceder a memoria como para usar el sumador se necesitaba únicamente PC. Entonces se los podía hacer en paralelo los dos. No es que se sumaba en la ALU la salida de la memoria, ni se accedía a memoria con la salida de la ALU. ¿Se entiende? Obviamente, como dijimos, ahora las instrucciones van a usar los pasos que necesiten. Esto no es un pipeline ideal ni nada que ver. Entonces acá va a haber instrucciones que demoren 3 ciclos, instrucciones que demoren 4 ciclos, instrucciones que demoren 5 ciclos y eventualmente ustedes pueden generar nuevas instrucciones que demoren más ciclos. La idea es combinar esos pasos para hacer instrucciones las que se puedan, las que ustedes necesiten. Cuando fuimos a diseñar el control de ese camino de datos, nos encontramos con que este diseño multiciclo nos lleva a un cambio sustancial en el control. Más allá de que tengamos más multiplexores o más señales que generar, eso no es un cambio tan grande, el cambio es que ahora el control no es combinacional, en el sentido de que no depende únicamente de la instrucción, como venía sucediendo antes, sino que ahora depende de la instrucción, qué instrucción es y en qué ciclo está esa instrucción. ¿Está claro? O sea, depende porque ahora las instrucciones demoran varios ciclos. Entonces tenemos un control que es secuencial. Un control que depende del estado en el que está y de la instrucción que llega, digamos, que estamos tratando de ejecutar.
El ejemplo que yo les mostraba era que la misma ALU para distintas instrucciones hace distintas cosas en distintos momentos. Entonces hay que mandar distintas señales de control en distintos momentos para la misma instrucción. ¿Cómo implementamos un circuito secuencial? Implementamos se suelen hacer en realidad con máquinas de estado finito. Ya a esta altura del partido ustedes se suponen que son expertos en máquinas de estado finito. En este caso nosotros hemos dibujado en el pizarrón y mostraron en la diapositiva que el control tiene 9 estados. Y ¿por qué? Porque teníamos 9 de esos pasos diferentes que lo habíamos descrito con el RTL. Entonces teníamos una máquina de estado finito de 9 estados, por suerte con transiciones simples. No había lazo, o sea, había un único lazo de realimentación, que era que cuando terminaban ciertos estados, volvían todos a fetch. Pero después no había muchas transiciones entre estados, por suerte. Otra característica muy positiva que tenía es que la MEF era de estilo Moore. Que es una MEF estilo Moore, en el cual las salidas dependen únicamente del estado actual. O sea, dadas las entradas, lo que me hacen que transiciones de estado, lo que me determina la salida es únicamente el estado actual. Entonces, en cada estado poníamos las señales de control necesarias para el camino de datos, para que haga lo que queremos que haga en ese estado. ¿Se entiende? Y después vimos cómo implementar esta máquina de estados finitos. Bien, mostré rápidamente que una implementación más simple es mediante ROMs, pero vimos que era poco eficiente. ¿Por qué? Porque la ROM quedaba medio grande. Ustedes me dicen, bueno, eran 40 kilobits, tampoco es tan grande. Pero vimos que con unas pequeñas optimizaciones, o sea, porque no era tan grande, pero estaba llena de condiciones de indiferencia. Entonces hicimos una optimización que es partirla en dos. En vez de tener una sola memoria ROM, teníamos dos memorias ROM. Una que era muy chiquita, que directamente contenía las señales de control para el camino de datos. Y esa dependía únicamente del estado actual. ¿Se acuerdan? Entonces, esta tenía pocas entradas, porque tenemos pocos estados. ¿Sí? Y la otra, que quedaba más grande, era la que me determinaba la lógica para determinar, o sea, cuál es el siguiente estado. La que realmente me hacía la transición de todos los estados. Y esta era bastante más grande que esta, pero sin embargo, al dividirlo en dos, me quedaban entre las dos mucho más chicas que la ROM original. ¿Se acuerdan o no? La original tenía más o menos 40 kilobits y entre estas dos teníamos 8 kilobits. Era 5 veces más chica. 20%. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende el diseño multiciclo y se entiende el diseño del control secuencial? Lo que nos queda ver de este tema es una variante de esta implementación del control que se llama microprogramación. ¿Cuál es la idea de microprogramación? O sea, la idea es buscar hacer esto aún más eficiente, aún mejor, con más posibilidades de ampliación, más facilidades, más chiquitito. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. La idea de la microprogramación es que a todas las salidas de la ROM 1 les vamos a llamar microinstrucciones. ¿Qué eran las salidas de la ROM 1? Las señales del control para el camino de datos. O sea, vamos a las señales, las vamos a poner, digamos, todas juntas, vamos a armar lo que se podría decir que es una microinstrucción, porque a la larga es lo que tiene las señales de control de que me van a decir qué se hace en cada paso. ¿Estamos? Cada estado de la MEF, cada paso, va a ser una microinstrucción. O sea, ese conjunto de todas las señales van a ser de tamaño fijo, entonces como si fueran microinstrucciones. Y la idea es que la ROM 2, que es la que era más grande, la que aún tenía muchas condiciones de diferencia,
la vamos a reemplazar por un circuito. ¿Estamos? Y esto es una implementación rara de una máquina de estado finito porque ustedes no la han visto en diseño lógico, la ven en arquitectura. Y después vamos a ver si la ven en otro lado. Digamos. Y ese circuito se llama, un circuito conocido que se llama un secuenciador. ¿Qué es lo que tiene ese circuito? Tiene un registro para mantener el estado actual. Tiene un sumador que incrementa el estado. ¿Por qué? Porque muchas veces vimos que se pasa del estado actual al siguiente. ¿Se acuerdan que era una de las transiciones comunes? Entonces directamente, si tenemos un registro que mantiene el estado actual, podemos tener un sumador con 1 para pasar al estado siguiente. Algún tipo de lógica que vamos a ver para determinar cuál es el próximo estado. Y las señales de control para esta lógica de determinación del próximo estado tienen que ser parte de la microinstrucción, de lo que está en ROM 1. ¿Cómo sería ese circuito? Algo así. Esta es la ROM 1, la que tiene todas las salidas de datos para, todas las señales de control para el camino de datos. ¿Está? ¿Y qué es lo que cómo se alimenta esta? Con esta depende del estado actual. Entonces, la entrada de esta ROM es un registro donde me dice el estado actual. ¿Está claro? Ahora, este registro va a tener, a su vez, cuál es el estado actual, va a estar determinado por una lógica de selección que me dice, el estado actual va a depender del opcode, o sea, de la instrucción. Acá va a tener el estado actual más 1, un sumador, y esto va a tener que estar controlado de alguna manera para ver si elijo esta, o de dónde saco las opciones, según una lógica que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende cómo se reemplaza la ROM 2 por este circuito? Genial. ¿Cómo sería cuando no tengan que sumarle uno? Ya, ahora lo ven. Es lo que está ahí en el hueco en blanco. ¿Cómo sería esta lógica? ¿Estamos? Hemos visto, ¿ustedes se acuerdan la MEF? ¿O la tienen en las diapositivas? Y habíamos visto también en la clase pasada una tablita de transición de estados. Si no, la dibujo, no tengo un problema. Pero lo que habíamos visto es que de algunos estados, que eran el 0, el 3 y el 6, se pasaba siempre el siguiente. Entonces, cuando tenga los estados 0, 3 y 6, sé que tengo que pasar al siguiente, que son el 1, el 4 y el 7. ¿Estamos? Habíamos visto que en los estados 4, 5, 7 y 8, que eran los estados de finalización, siempre se volvía al estado 0. Entonces, acá va a haber que haber alguna lógica que también me seleccione como siguiente estado el 0. Luego hemos visto que del estado 1 se podía pasar al 2, al 6 o al 8, dependiendo del opcode. Y finalmente, del estado 2 se podía pasar al 3 o al 5, también dependiendo del opcode. Este era el estado de generación de la dirección, del cálculo de la dirección de memoria, porque acá se llegaba solamente si era load y store, entonces si era load pasábamos al 3, si era store pasábamos al 5. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué veo de esto yo? Esto es un resumen de la tabla de transición de estado. Veo que tengo 1, 2, 3, 4 alternativas. O sea, el próximo estado va a ser una entre 4 alternativas. ¿Qué tendría que poner yo acá en la lógica de selección de...? Un multiplexor. ¿Estamos de vuelta? O sea, el multiplexor es un circuito muy utilizado porque nos permite tomar decisiones. Entonces, ¿cómo queda el secuenciador? La lógica es simplemente un multiplexor así, donde esto es lo que antes era la cajita negra esta. O sea, todo esto es un secuenciador, la parte de abajo. Esta es la ROM 1,
que es la ROM de microinstrucciones, y lo que nos queda, el detalle, pasa a ser así. El registro de estado, el sumador, y tenemos un multiplexor de 4 opciones, donde una opción va a ser el estado actual más 1, para pasar al siguiente. Otra opción va a ser el 0, para ir a fetch. ¿Estamos? Y después lo que vamos a tener acá van a ser dos ROMs muy chiquititas que me van a servir para elegir en base al opcode cuál es el estado en la decisión 1, que va a ser esta, es decir, estamos en el estado 1, a qué estado pasamos dependiendo del opcode, o sea, qué instrucción tenemos, y la ROM 2 va a decir si estamos en una instrucción load store, para ver si es load o store, para ver si pasamos al 3 o al 5. Entonces, esas dos bifurcaciones que tenemos, las implementamos con dos ROMs que van a ser ROMs muy chiquititas y que les llamamos ROM de despacho, o se les llama ROM de despacho. Con eso tenemos estas 4 entradas y lo vamos a tener una entrada de control de selección del multiplexor de, si tengo 4 opciones acá, esto van a estar 2 bits. Y esos 2 bits, ¿de dónde tienen que salir? Y tienen que salir de acá. Tienen que ser parte de la microinstrucción. Entonces la microinstrucción, o sea, las salidas de control, la mayoría van a ir al camino de datos y algunas, 2 en este caso, van a ir al secuenciador para la lógica de próximo estado. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Cómo sería? ¿Puedo probar? Sí. Por ejemplo, si estoy en el estado 2, Sí. ¿cómo, cómo haría la...? Si estás en el estado 2, te lo muestro primero acá, con esta. Vos vas a tener un 2 acá, vas a generar todas las señales de control para el camino de datos correspondientes a el cálculo de una dirección de memoria. O sea, cómo se genera la dirección de acceso a memoria. ¿Estamos? Ya sea para una instrucción load o para una instrucción store. Y vas a generar acá las señales de control diciendo, como no sé si es una load store, fíjate en la ROM de despacho 2. O sea, vas a generar acá las señales de control necesarias para que vos acá tomes un 2. ¿Me entendés? Entonces, la ROM de despacho 2, ¿qué va a recibir? El opcode del IR. Y va a decir, esta es una load. Entonces va a poner el valor correspondiente para que vos pases al estado 3. ¿Se entiende? Y si fuera un store, que lo lee de acá, vas a poner un 5. Para que cuando termine el ciclo grabes un 3 o un 5 acá. ¿Sí? Tenemos una de esas ROM por cada vez que en las instrucciones tengamos divisiones. Exactamente. La idea de estas ROM de despacho es poner una por cada bifurcación que tengamos en la máquina de estado finito. Como teníamos en principio solamente 2 bifurcaciones, poníamos 2 ROM. Inclusive hasta se podría poner una sola, repitiendo, duplicando el estado 2. Poniendo 2 veces el mismo estado podemos poner una sola ROM, que sea dependiente del opcode. ¿Entienden lo que acabo de decir? Con duplicar un estado y pasar a tener 10 estados, podemos ahorrarnos una ROM 2. Esa es pregunta de quiz. Que no les vamos a tomar quiz porque no hay próxima clase, quédense tranquilos. Podría ir por el parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, las dos ROM muy pequeñas y fíjense cómo serían esas ROM. Las ROM tienen que tener los 7 bits de opcode y tienen que tener solamente 4 bits de estado para indicar cuál es el próximo estado. ¿Estamos? Entonces, simplemente la ROM 1 va a decir, si yo recibo una instrucción tipo R,
poneme el valor 3. ¿Eso es un 3? Vale, no sé qué es eso. No, perdón, esto es un 6. Pasame el estado 6. Que el estado 6 debe ser el de las tipo R. Si es una instrucción load, pasame el estado 2. Y si es una instrucción store, pasame el estado 2. ¿Lo ven? Si es una instrucción branch equal, pasame el estado 8. ¿Se entiende? Y la ROM 2 recibe lo mismo, recibe los opcode y dice, si es un load, pásame el estado 3, si es un store, pásame el estado 5, que son los estados que teníamos en la MEF. No tienen que tener nada más que eso. Entonces, ahora, en la ROM 1 nosotros habíamos dicho que tenían todas las señales de control para el camino de datos. Ahora además le agregamos el control para el secuenciador, que son 2 bits. La idea es que eso va a ser el contenido de la ROM 1. Va a tener una fila por cada estado de la MEF, una fila por cada paso que hagamos, una fila por cada microinstrucción. Todo pasa a ser lo mismo. ¿Se entiende? Y acá van a estar las señales de control del camino de datos, que antes las veíamos verticalmente, a todas las señales. Acá están puestas en horizontal, por decirlo así, como tira de ceros y unos, para ver que todos pueden ser como una codificación de instrucciones. Y agregarles el secuenciador para decir, cuando son 0, pasan a fetch. ¿Se acuerdan? Cuando son 3, le suman 1. Y esta es, fíjate en la ROM de despacho 1, fíjate en la ROM de despacho 2. Entonces, con todo eso se arma la microinstrucción completa y eventualmente se la podría definir formatos de microinstrucción y todo lo demás, que en alguna época la gente lo hacía, hoy en día no vale tanto la pena, pero nos queda una ROM que era pequeña, que ya era pequeña, pero la otra ROM grande ahora pasa a ser un circuito. ¿Cuánto queda el tamaño total? Fíjense, tenemos el tamaño de la ROM 1, sigue teniendo 2 a la 4 entradas porque es la cantidad de estados. Ahora la cantidad de salidas era 16, se me amplía porque tengo que agregar esto, se me hace 18, pero sigue siendo chiquita. Y la ROM de despacho se me hacen de 7 bits de entrada, 4 bits de salida, tengo 2 de esas ROMs. Entonces, en total, si sumamos todo, me queda 1 kilobit. 1 kilobit y un poquito más. ¿Estamos? Y si recuerdan, teníamos 8 antes y teníamos 40 en nuestra primera idea. Entonces, pasar de un tamaño de 40 kilobits a 1 kilobit es una reducción interesante. 40 veces. Estamos que cuando el objetivo es costo, vale la pena. ¿Se entiende? ¿Las ROMs no eran de 6 entradas? Las ROMs están dibujadas acá de 6 entradas. Ahí, porque acá tenés el opcode de 6. Pero en realidad el opcode de RISC-V es 7 bits. ¿Te acordás del formato de la instrucción? Entonces, estos dibujos no son 100% fieles, pero se entiende igual la idea. El opcode del load no era ese, pero no viene el caso. ¿No? Por eso es 7. En RISC-V el opcode es 7 bits. ¿Está claro qué es lo que hicimos con microprogramación? Fíjense que en realidad le pusimos otro nombre, digamos, pero a la larga no es una implementación de una MEF como veníamos trabajando, como ustedes venían viendo, digamos. Sigue siendo la misma idea. Ahora, dada esa implementación con microprogramación, ahora les doy yo una definición más formal y les voy a mostrar un poco lo que son las
ventajas que tiene esto de microprogramación. ¿Qué es lo que tiene de bueno? La idea es que ahora el programa, o sea, un programa normal que ustedes escriben, es una secuencia de instrucciones, instrucciones de ELIZA, de la arquitectura del set de instrucciones. Entonces el fabricante les da el manual, ustedes con el manual tienen todo el set de instrucciones y escriben los programas. ¿Está claro? Ahora, no solamente les dice qué hacer con los datos, sino cómo sigue la secuencia. La idea es que en la ROM 1, las salidas le indican al camino de datos qué hacer y cómo sigue la secuencia. Entonces, la idea es que cada línea de la ROM 1, ustedes dicen que es una microinstrucción. El contenido de la ROM 1 se denomina microprograma o microcódigo. Eventualmente también se le llama firmware. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ahora dado un camino de datos y que tiene una ROM 1 con todas las microinstrucciones de cómo funcionar? Yo agarro esa ROM 1, se la saco y le pongo otra. Mientras por supuesto coincidan las salidas para el camino de datos. Yo estoy cambiando cómo va a funcionar ese procesador. ¿Se entiende? Estoy poniendo otro microprograma para que haga otra cosa. Y así es como se puede crear familias y un montón de características diferentes de procesadores, digamos. La idea es que el registro de estado que apunta a la próxima microinstrucción, o sea, fíjense, ustedes tenían, donde estaba, este es un registro que me guarda el estado actual, ¿estamos? Pero en realidad uno puede decir, bueno, me está diciendo cuál va a ser la microinstrucción que voy a estar generando. Entonces esto podría ser visto como un micro PC. Inclusive, como les dije recién, les mencioné recién, podríamos definir microensambladores, formatos para las microinstrucciones y volver a arrancar con lo que vimos para instrucciones, volverlo para las microinstrucciones, porque a la larga se puede, digamos, siguen siendo bits. Estamos codificados de otra forma y con otro sentido, pero la idea es lo mismo. Entonces, ¿qué tiene bueno esto? La idea es que cada instrucción se mapea en una secuencia de microinstrucciones. Las microinstrucciones manejan las señales de control, mientras las instrucciones del procesador manejan datos, sirven para realmente hacer lo que nosotros queremos hacer. Las microinstrucciones, cómo se hace eso dentro del micro. Las microinstrucciones son fijas, no se pueden cambiar a menos que cambie toda la ROM. Las instrucciones obviamente cambian entre cada programa. Cambiar las microinstrucciones implica cambiar la ROM de microcódigo. Esto es cosas como que se hacen cuando ustedes mandan un patch para, necesito actualizar la BIOS, por ejemplo. ¿Han hecho ha hecho alguna vez ese tipo de cosas? La BIOS es una ROM que está puesta en su placa madre. Entonces, cuando ustedes actualizan la BIOS, lo que hacen es cambiar el programa que está en la ROM. Y con eso hace otras cosas. No importa qué. Pero ustedes están cambiando. Entonces, si ustedes pueden hacer ese tipo de cosas, cambian el firmware y de esa manera pueden corregir bugs, si hubiera. Agregar instrucciones, si necesitan. Ahora tengo esta instrucción nueva. Que antes no la necesitaba, ahora sí. ¿Cómo la agrego? Modificando el firmware. Cambiando, actualizando la ROM de microcódigo. ¿Se entiende? Pueden hacer que una máquina se comporte como otra, que es lo que esto se conoce como emulación por hardware. Si yo pongo otro microprograma, puedo hacer que mi camino de datos que funcionaba con un ISA determinado pueda funcionar con otro ISA. El mismo camino de datos y ver realmente cómo funciona por hardware y comparar los dos ISA con el mismo camino de datos. ¿Se entiende? Es una herramienta poderosa esto de cambiar la ROM
de microcódigo. Y hace que agregar nuevas instrucciones sea muy fácil, porque es simplemente esta actualización. ¿Estamos? Ahora, esas nuevas instrucciones pueden ser complejas, porque ya que tenemos microinstrucciones, decimos, tenemos en vez de estos 5 pasos, podemos hacer más pasos y podemos reutilizar, ya que las tenemos copiadas, decimos, en vez de pasar del 3 al 6, podemos pasar del 3 al 15 y después volver al 6 y ya hacemos una cosa nueva. ¿Se entiende? Porque ya estamos reutilizando algunas cosas. Y eso da pie para los ISA incrementales, los ISA de tipo CISC, que les había mencionado yo, complejos. ¿Se acuerdan cuando vemos ISA? Que estos son usados hoy en día porque ¿cuál ISA es incremental? ¿Se acuerdan un ejemplo de ISA incremental? El X86, el ISA de Intel, el ISA de AMD. AMD tienen esto y Intel tiene esto, aún hoy. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se entiende todo hasta acá? Qué bueno. Sí. ¿Cómo es que el ISA de Intel tiene eso si tiene la línea paralela Es buena la pregunta de Camilo. Dice, pero un momento, ¿cómo es que el ISA de X86 tiene esto si además habíamos dicho que tenía pipelining y todas las otras historias? Porque si se acuerdan, cuando les comenté rápidamente el ISA X86, el ISA X86 tenía un mecanismo de traducción por hardware que pasaba de las instrucciones verdaderas, que eran las del ISA, a instrucciones más rápidas. Esas instrucciones más rápidas son microinstrucciones. Lo que hacían eventualmente es, porque el ISA sigue siendo el mismo y sigue siendo así, entonces tienen otra memoria, digamos, interna, que es una memoria para microcódigo, que se encarga de, cuando van a despachar, ya despachan otro tipo de instrucciones, que son las RISC, que son más eficientes, que son las que se pueden ejecutar en paralelo, con las dependencias y todo lo demás. Y esto va a ser un intérprete, digamos, que van a tener en hardware. Y van a ser una mezcla de las dos cosas en realidad. Pero porque pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. Ahora, cuando vimos todo lo que es pipelining, vimos cómo se manejan interrupciones y excepciones. ¿Se acuerdan? Interrupciones precisas. ¿Cómo hacemos para manejar ese tipo de cosas con un camino multiciclo? Porque las tenemos que manejar igual. O sea, tenemos que proveer del mismo modo soporte para interrupciones y para excepciones. Entonces, ¿cómo proveemos ese soporte? Acá se hace, digamos, fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace para agregar una instrucción en el camino de datos multiciclo? Se agregan estados a la MEF. Entonces, si tenemos que agregar soporte para interrupciones y excepciones, ¿cómo se convierte en el control? Agregar estados en la MEF. ¿Se entiende? Todo pasa a ser agregar estados en la MEF, que se convierte en agregar microinstrucciones, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo van a ser esos estados agregados? Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles de los estados pueden generar excepciones. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en la etapa, cuando veíamos pipelining, vemos que en la etapa de ejecución, la ALU podía generar un overflow. ¿Se acuerdan? Entonces, en el caso de la máquina de estado finito, habrá que ver qué instrucciones, o qué estados, o qué microinstrucciones utilizan la ALU y pueden generar overflow. Y de esos estados, eventualmente, hacer una nueva bifurcación. ¿Está? Por ejemplo, otra excepción puede ser un acceso a memoria con una dirección inválida. Entonces habrá que ver cuáles estados acceden a memoria para ver cuáles pueden tener una dirección inválida. Y de ahí generar una bifurcación.
¿Cómo se hacen las bifurcaciones? Eventuales ROM de despacho. ¿Está claro? Ahora, esa excepción, ¿a dónde tiene que ir? Y tiene que ir a un nuevo estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese nuevo estado? Guardar el PC de la instrucción que causó la excepción y guardar la causa de la excepción. ¿Para qué? Para que el manejador de excepciones después sepa quién fue y qué pasó. Que es lo mismo que hacemos en pipeline. ¿Y con eso alcanza? De ahí, obviamente, hace falta saltar a otro estado que diga, che, no, la próxima instrucción que busquemos no tiene que ser el fetch normal, sino que tiene que cargar el PC con la dirección del manejador de excepciones. Para, en vez de buscar la instrucción siguiente, saltar a una nueva. Y de ahí sí hacer el fetch normal. ¿Está claro? Fíjense que estas dos cosas son lo mismo que hay que hacer siempre. Saber quién fue, qué pasó y saltar al manejador de excepciones. Lo mismo hacíamos en pipelining, lo mismo hay que hacer acá. En pipelining tenemos que agregar más cosas, acá tenemos que agregar estados en la máquina de estado finito. ¿Está claro para todos? ¿Seguro? La idea es que, por supuesto, hay que tener en cuenta que las instrucciones que generan una excepción, asegurarse de que no modifiquen ni los registros ni la memoria. O sea, por ejemplo, yo tenía una instrucción de suma que en el paso correspondiente a la ALU me generaba un overflow. ¿Estamos? Entonces, normalmente esa instrucción de suma pasaba a la microinstrucción de writeback. Bueno, ahora ya no tiene que pasar a writeback, porque no tiene que escribir el resultado en el registro, porque el resultado probablemente sea incorrecto. Tiene que pasar directamente al estado para empezar a manejar la excepción. ¿Se entiende? Entonces, como conclusión de microprogramación, el diseño es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿qué es lo que tiene el control? Una ROM, un registro, un sumador con 1, que es un incrementador, es facilísimo, y además es chiquitito porque suma pocos bits, dos ROM chiquititas adicionales y un multiplexor. O sea, no tiene grandes componentes, no es muy complicado de hacer lo que es el secuenciador. Y lo que nos da otra ventaja muy grande es que es muy flexible. Agregar más cosas es eventualmente agrandar un poco los tamaños, agrandar un poco las entradas, pero es relativamente fácil. ¿Se entiende? No es, uy, no tiene posibilidad de ampliación, tengo que tirar todo esto y hacer otra cosa nueva. Sino todo es muy flexible y muy fácil de ampliar. Permite hacer modificaciones con el tiempo y de esa manera es algo que es muy útil para cuando pretendemos que un ISA dure 30, 40, 50 años, como pasa con el ISA X86. Nos da la posibilidad de implementar instrucciones muy poderosas, muy complejas. Sin embargo, hemos visto que en general no se las prefiere. O sea, a la larga nos da la posibilidad, pero esa posibilidad no es una gran ventaja, digamos, porque no la usamos. ¿Por qué? Porque preferimos performance. Facilita la posibilidad de tener distintos ISA en una misma máquina, que puede ser muy bueno para realizar buenas pruebas o para hacer benchmark, que puede ser a los fabricantes, para poder directamente ver qué cosas valen la pena o no. Facilita lo que es compatibilidad, por esto de las modificaciones con el tiempo y la flexibilidad. Hace que una máquina, que código escrito hace 40 años, siga funcionando en una máquina moderna. ¿Está claro? Entonces tiene varias ventajas lo de la microprogramación.
Pero el tema es que las máquinas en general que vienen con microprogramas, que tienen un control microprogramado y que existen hoy en día, el problema principal es que no tienen buena performance. O sea, son baratas, son fáciles, consumen poca energía, pero no tienen buena performance. Y a la hora que es lo que nosotros queremos, performance. Lo que principalmente queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es, si a las instrucciones de las máquinas estas se las pudiera ejecutar en un único ciclo, como las microinstrucciones, porque las microinstrucciones sí se hacen en un ciclo, porque son un paso. Entonces, si directamente pudiéramos hacer que las microinstrucciones sean como instrucciones, si pudiéramos escribir programas que produzcan microinstrucciones, si la mayoría de los programas usaran instrucciones simples, como las microinstrucciones que son simples, si el microcódigo pudiera guardarse en RAM y no en ROM, entonces tendríamos una máquina que tendría el control microprogramado, pero con buena performance. ¿Y por qué no hacemos esto directamente? Y la idea es que sí. O sea, esto es la inspiración para el diseño RISC que vimos antes. ¿Se entiende? O sea, todos estos cambios han hecho de, si tenemos una microinstrucción que me sume, ¿por qué no hacemos una instrucción que sume y que sea la misma? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué hacer 4 o 5 pasos complejos para hacer una suma cuando en realidad la suma se hace en un solo paso? ¿Se entiende? Entonces, RISC lo que hizo fue, lo hagamos más simple y lo hagamos directamente combinacional y todas las cosas que vimos con el ciclo único, pipelining y bla, 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 bla. ¿Estamos? Y se gana en performance. ¿Pero en qué se pierde? Complejidad, flexibilidad. Cada vez que teníamos que agregar cosas era difícil. ¿Estamos? Pero ganábamos en performance. Entonces ahí es donde está el balance. ¿Qué es lo que hace Intel y AMD? Un híbrido entre las dos cosas, que solamente lo pueden hacer ellos y que les funciona bien. ¿Estamos? Entonces tiene una parte de esta y una parte, la parte que ejecuta es a todo trapo. RISC. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Entonces, a modo de resumen, final del tema. De 10. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué vimos en este tema, hoy la clase pasada? Vimos un nuevo estilo de diseño. ¿Estamos? O sea, ya veníamos, yo les machaqué 2 temas y 2 temas picantísimos con performance, pipelining, riesgo, predicción de saltos, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, renombramiento del registro, y no me acuerdo qué más. Todo eso era en busca de performance, ejecutar el CPI lo más bajo posible. Acá la idea es, subamos el CPI, pero reutilicemos recursos para ahorrar costo o consumo de energía. Entonces agregamos registros, tenemos instrucciones cuya duración era variable, ciclos, con pasos distintos, usábamos los pasos que necesitábamos, no como en pipeline que directamente hacíamos que todos pasaban por todas las etapas. La determinación del ciclo, la duración del ciclo está determinada por el paso más lento, que ahora ustedes ya saben que es la microinstrucción más lenta. El control es secuencial, no es combinacional. Está especificado en una MEF, que en nuestro ejemplo tiene 9 estados. La idea es que a medida que se agregan instrucciones o agregan cosas, se agregan estados a la MEF. Vimos que las señales de control dependen únicamente del estado actual. Eso es una MEF estilo Moore, que lo implementamos con una ROM y era poco eficiente. Lo mejoramos con 2, seguía siendo poco eficiente, pero mejor que la anterior. Entonces hicimos una implementación con microprogramación, vimos que el control era la parte más difícil de un procesador multiciclo. La idea es que cuando lo implementamos con microprogramación es una ROM para microcódigo y
un secuenciador. Cada estado de la MEF es una microinstrucción. Todas las microinstrucciones están en el ROM que le llamamos que tiene microprograma. La lógica para el siguiente estado se implementa mediante un circuito que se conoce como secuenciador. Es más simple, más eficiente y más flexible que todas las otras implementaciones vistas. ¿Estamos? Pero es más compleja, por eso no la vieron en diseño lógico. Pero a la larga sigue siendo un método de síntesis de máquinas de estado finito, ¿no? Y se usa mucho en procesadores cuyo objetivo primordial no es performance. Entonces, todos los procesadores chiquitos, baratos y demás suelen tener este tipo de cosas. ¿Estamos? Y bueno, como les dije recién, los procesadores más grandes lo tienen, pero ya es un híbrido que es una cualquier cosa, digamos. Pero siguen siendo el control en una primera etapa microprogramado. Esto pasa a ser una etapa del pipe, básicamente, digamos. ¿Preguntas? Bueno, siempre, bueno, casi siempre está la diapositiva de agradecimiento, porque esto viene de antes. Y con eso terminamos el tema. Clase corta hoy. Lo que sí recuerden, este tema es un tema que va en el parcial, pero no tiene práctica. Entonces ustedes tienen que simplemente leer las diapositivas, estudiarlas y pensar. O sea, el ejercicio piola para el parcial que podría ir es, dado los ejercicios que ustedes vieron, que ustedes ya han hecho para el práctico anterior y para el práctico que están por rendir el viernes, ¿sí? ¿Cómo cambiaría esto si yo tuviera que hacer un procesador multiciclo? Entonces, dicen, agreguen la instrucción fulanita, que lo hicieron en el práctico pasado. Bueno, ¿cómo agregarían esa instrucción para un multiciclo? ¿Qué cambia? O sea, ¿cómo sería la forma de pensar? Eso nada más. ¿Preguntas? ¿Estamos ocupados entonces?